esa es la señal de arranque. Esta es la sesión de IFMA Global Latinoamérica, pero específicamente hoy nos están acompañando miembros del capítulo de IFMA México para el webinar de impacto de la pandemia en el negocio inmobiliario. Muchas gracias a todos por acompañarnos, por unirse. Estamos muy contentos de hacerles esta invitación y de poder tener esta mesa redonda sobre un tema tan presente hoy en día, bueno, desde los últimos años. Quiero presentar a los speakers que nos acompañan el día de hoy. Por un lado está Eduardo Becerril, presidente de IFMA Capítulo México y director ejecutivo en JLL Work Dynamics. También es CFM, Certified Facility Manager. Rafael Berumen también nos acompaña, vicepresidente de IFMA Capítulo México y REMS, Regional Managing Director para México en Colliers International. Gracias, Norma Pleites, socia fundadora y Regional Facilities Lead Latin America en JLL Work Dynamics, también CFM. Y Juanjo José Díaz, secretario y socio fundador de IFMA Capítulo México y director de operaciones de PW Transitions, también CFM. Muchas gracias a todos los speakers y asistentes que nos acompañan por su tiempo y su presencia, sobre todo. Empezamos con esta mesa redonda. Después de que les di la introducción a los speakers, más o menos para que estemos todos en contexto del impacto de la pandemia en el negocio inmobiliario, vamos a hablar sobre el panorama en México, pero también del panorama global. Y para comenzar es platicar un poco de que como parte del mercado global, México tiene una huella menor del 40% dentro de las operaciones de administración de bienes inmuebles. Entonces, esto da oportunidad y expande también la ventana para los servicios que están aún en proceso de organizarse de forma estandarizada bajo normas y protocolos internacionales como los que IFMA ofrece. Y esto también abre la posibilidad a nuevos profesionales, nuevas diversidades de servicio y oportunidades de negocio. Y con esto en mente, les pregunto a los presentadores y a los asistentes también, ¿cuál es su perspectiva de lo que ha afectado la pandemia al mercado inmobiliario en los últimos años? Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Bueno, el impacto no nada más global, sino en cada uno de los países y regiones ha sido notorio. Es interesante poder tener el análisis desde el punto de vista en diferentes ángulos. Por ejemplo, en el aspecto de ocupación, evidentemente ha existido una ocupación menor en algunos perfiles de portafolios, pero en otros se ha mantenido, incluso en algunos de ellos se ha incrementado. Podemos hablar de ciertos elementos diferenciadores. En la industria de manufactura, de aquellos inmuebles en donde las corporaciones grandes, medianas y pequeñas han tenido una continuidad de sus actividades. Por ejemplo, la industria farmacéutica, la industria aeroespacial, eléctrica, electrónica y componentes han tenido no nada más el crecimiento sostenido que venían marcando durante los últimos 5 años, sino en los últimos 24 meses ha sido todavía mayor por el desarrollo y necesidades que se han ido requiriendo para poder solventar particularidades que esta disrupción en la pandemia nos han traído. Por el caso contrario, en inmuebles con portafolios de servicios comerciales o de oficinas, han tenido una reducción. Los niveles de desocupación han estado, dependiendo de las zonas geográficas, pero en principal las grandes ciudades, Monterrey, Guadalajara, México, Tijuana, Hermosillo, han tenido reducciones entre el 28 y el 40% en los niveles de ocupación de los inmuebles. También los espacios vacantes han crecido. No obstante, las inversiones para la construcción se han mantenido en los últimos 12 meses después del primer año de pandemia. Entonces, estas son señales de diferentes tipos de oportunidades. Entonces, estas oportunidades en el mercado dan pie a nuevos elementos. Rafa Berumen, nuestro vicepresidente del capítulo, puede expandir un poco más. Rafa, ¿tú qué opinas
acerca de la diversificación de estos portafolios y los impactos que han tenido en la pandemia. Sí, sin duda. Me parece que estamos viviendo un fenómeno que, como bien lo señalaba Eduardo, tiene muchas facetas. Algunas no han sido positivas, pero sin duda nos ha dejado también grandes lecciones. Me parece que además de esta diversidad en los diferentes sectores y los diferentes giros, la pandemia nos ha venido a enseñar muchas cosas. Este gran experimento de un trabajo masivo desde casa, pues tiene una implicación muy importante porque nos enseñó a que esto no solamente era posible, sino que podía funcionar muy bien en algunos sectores y para algunos puestos. El trabajar desde casa ha sido incluso, no en todos los casos, pero en algunos, motivo para probar que la eficiencia es igual o hasta superior, dado que los tiempos de traslado efectivamente se han reducido, dado que pues nos ha invitado a usar y aprovechar la tecnología que teníamos a nuestra disposición y reforzarla. Y también nos ha hecho más conscientes de la importancia que tienen algunos temas, como sería el tema de la salud, el tema de la importancia de trabajar de forma ordenada. Y esto, desde luego, va a tener un impacto en el futuro a largo plazo. Hay muchas empresas que se están planteando seriamente o que ya lo están formalizando, el trabajar en esquemas híbridos. Hay algunas empresas que descubrieron que necesitan una cantidad menor de metros cuadrados para poder operar adecuadamente. Y también hay quien se ha dado cuenta de que necesita modificar sus layouts y replantearse la forma de hacerlo eficientemente. Norma, ¿tú qué opinas al respecto? Gracias, Rafa. No, definitivamente concuerdo contigo. Realmente durante la pandemia todas las organizaciones tuvieron que reinventarse, actuar rápidamente para poder dar unos espacios o lugares de trabajo óptimos a los empleados que puedan realmente cubrirlos a nivel de bioseguridad y tener espacios más eficientes. Entonces, no solamente es el tema de dos nuevos modelos que ahora suenan mucho, que es el modelo híbrido o el modelo Open Work, en el cual ya no, la mayoría de empresas no tienen como espacios de trabajos asignados a una persona en específico, sino son espacios de trabajos abiertos. Por el mismo sistema híbrido, pues se dio la necesidad de optimizar estos espacios de trabajo y por el otro lado, crear nuevos espacios junto con la tecnología puedan ayudar a que las personas puedan venir y realmente tener más comodidad y más interacción entre ellos, ¿no? Entonces, sí ha sido un cambio bastante radical en los últimos meses y como decía Eduardo, pues en muchas de las organizaciones a nivel multinacional se han reducido los metros cuadrados en espacios de lugares de trabajo. Sin embargo, pues hay proyectos, como bien dice Eduardo, de construcción que sí siguen en pie y ahora pues ya se está tomando más en cuenta en cómo es el modelo de cómo queremos trabajar de ahora en adelante. Y las organizaciones están pensando más allá de no solamente darle a los empleados un lugar de trabajo, sino que en ver las necesidades que tenemos actualmente y cómo optimizar estos espacios para tener una mejor convivencia. Entonces, Juan José también estábamos conversando con él sobre este tema. Te dejo el micrófono, Juan José. Muchas gracias, Norma. Gracias, Eduardo. Bueno, para no repetir los mismos puntos que dijeron ustedes, que son muy interesantes, yo les quería poner un tema de impacto, sobre todo que, como bien decía Eduardo, el impacto se dio por regiones, por sectores,
por tipos de modelos de negocio. Y por ejemplo, aquí en la zona Bajío, que es una zona emergente apenas en cuestión de economía, hubo un impacto muy fuerte. Por ahí las cámaras, los colegios, los gremios de arquitectos que tienen muy bien esos números, detectaron que justo cuando fue el tema, el año de la pandemia y un año después, la construcción se vio detenida o casi deteriorada hasta en un 80%. Entonces fue un estancamiento económico muy fuerte. A la par después se dio algo muy curioso que fue el escasamiento de cobre. El cobre se empezó a dirigir para los chips telefónicos. Entonces las empresas manufactureras automotrices también aquí en la región empezaron a tener paros prolongados de 1, 2 hasta 3 meses. Y como bien dicen ustedes, eso empezó a originar el análisis de los procesos, de la producción, de la necesidad de espacios, y fue algo muy interesante. Creo que en su caso hubo empresas que sí decidieron apostar a reinventarse y son las que empezaron a salir avante. Algunas tal vez se retrasaron en esa decisión y son las que empezaron a batallar un poco más con la pandemia. Entonces les regreso el micrófono a ustedes. Muchas gracias. Uno de los elementos que también han sido impactados, algunos con tendencia negativa en reducción de servicios y volúmenes y otros con un incremento, es justamente la diversificación. Espacios vacíos en oficinas han requerido que se disminuyan algunas frecuencias y protocolos de mantenimiento al mínimo. Tratándose de espacios vacantes o sin uso, pues todos sabemos que los aires acondicionados, sistemas de emergencia, iluminaciones que tienen una disminución en su utilización en cuestión de frecuencia mucho menor, pues bueno, requieren un menor gasto para su mantenimiento, lo cual pudiésemos pensar que conserva o puede extender un tanto su vida útil. Pero no así en temas, por ejemplo, de limpieza, controles de plagas, sanitizaciones, etcétera, servicios que se han incrementado más. Pero pensemos también en otras industrias, aquellas que teniendo turnos 7x12 o 5x12 han requerido no necesariamente más espacio dentro de sus plantas de manufactura, sino la estrategia que han seguido es incrementar los turnos, pasando de 5x12 o 7x12 a 7x24. Entonces ya es la ocupación toda la semana, lo que requiere mayor tiempo de utilización de energía eléctrica, de sistemas hidrosanitarios, de aires comprimidos, controles de los espacios, accesos, transportaciones verticales, etc. Entonces, esto ha ido demandando que la dinámica de los portafolios sea mayor. Entonces, ha tratado de un balance o equilibrio, si pudiésemos así llamarlo, dentro del global de todos los servicios que se están entregando. Es muy interesante cuáles son las proyecciones. Hace 3 años hablábamos que de alrededor más o menos de 50-55 millones de pies cuadrados bajo administración formal en Facility Management en México, podíamos pensar que en un lapso de 3 a 5 años estaríamos superando los 100 millones. Es curioso que a los 3 años de aquel análisis estemos casi alrededor de los 85-90 millones de pies cuadrados bajo administración de Facility Management. Uno de los motivadores de este cambio es justamente el disruptor de la pandemia, pero otro de ellos no es necesariamente decir todo tiene que ver con la pandemia, sino tiene que ver con la concientización y la profesionalización de qué es lo que un administrador y operador de bienes inmuebles hace. ¿Cuál es la tarea del Facility Management? Entonces, uno de ellos, cuando está de forma organizada, agremiada y certificada, da avances superiores dentro del mercado y es, por ende, por selección, justamente lo que los clientes, usuarios, inquilinos y propietarios de inmuebles es lo que están buscando. Tenemos el orgullo que en los últimos meses se han agregado 2 Facility Managers certificados, Juan José y Norma se certifican recientemente. Muchas felicidades nuevamente. Entonces, ¿qué nos podrías platicar, Norma? Por ejemplo, la interacción con la base de normativas y estructuras de organización dentro del IFMA, ¿cómo puede dar respuesta a las necesidades
de los inquilinos, usuarios y propietarios de inmuebles. Gracias, Lalo. Bueno, definitivamente son varios puntos dentro de como ser un Certified Facility Manager y dar respuestas a las necesidades actuales. El primero es básico, es identificar las necesidades que tienen nuestros clientes actuales, que con esto de la pandemia y con la evolución del Facilities Work va cambiando año en año. Entonces, ahora tenemos muchos retos que tenemos que ser más competitivos, como por ejemplo proyectos de sustentabilidad, proyectos de reducción de huellas de carbono, son básicamente de los core business que la mayoría de empresas tienen. Entonces nos obligan a nosotros como facilities no solamente estar enfocados en toda la parte que normalmente son mantenimientos de edificios, la administración de los edificios, etcétera, o mantener los edificios en óptimas condiciones, sino también a ser un poco más creativos, a siempre ir más allá y reinventarnos en este mundo, ¿no? Entonces, ese sería como mi aporte ahorita para esa parte. Igual con Juan José estuvimos platicando sobre estos puntos y también ahora hay muchas tecnologías nuevas que nos están haciendo que nuestros edificios se conviertan más inteligentes, por lo podemos decir así, porque tenemos como sistemas centralizados por medio de todas estas tecnologías que se están adoptando y que nos hacen de que es más eficientes y los edificios puedan operar de mejor manera. Sí, bastante interesante cómo va penetrando en el mercado. Juan José, en el Bajío hay muchos retos, pero también en el norte y en el sureste. ¿Qué diferenciador has visto en combinación con las necesidades específicas, que son varios factores? Rafa Brume nos platicaba de la cuestión híbrida, espacios e impactos en el trabajo remoto, pero hay espacios y funciones muy particulares que no se pueden hacer de manera remota. Tenemos edificios inteligentes con sistemas de BMS muy avanzados, con una diversidad de tecnología en la República Mexicana que permite llevar a cabo determinados controles, pero indudablemente tiene que ser el contacto en persona para poder operar y mantener las rutinas de los inmuebles. ¿Qué impacto y diferenciador has visto tú, Juan José, no nada más en la zona de Bajío, sino en el resto de la República, en función de la particularidad de atender en sitio? Eduardo, se cortó un poquito justo cuando hiciste la pregunta. No te preocupes, con todo gusto. Sí, la pregunta es, ¿cuáles son los diferenciadores que desde tu perspectiva miras en cuestión de los servicios que se han entregado? Porque indudablemente, aunque tengamos un modelo híbrido de trabajo que ya veníamos pensando basados en los modelos de experiencia humana desde hace muchos años, incluso hace más de 12, 14 años, en que el futuro del trabajo iba a ser pues de manera remota para algunas de las posiciones, se iban a inventar puestos de trabajo que hoy no existen, pero indudablemente operar y mantener un edificio requiere personas en sitio. ¿Cuál es ese impacto que se ha visto y el diferenciador de ese impacto, no nada más en el Bajío, sino en el resto de la República? Gracias. Gracias, Eduardo. Mira, yo creo que durante esta situación que vino a desbalancearse, entre comillas, por la pandemia, precisamente emergió la figura del Facility Manager. Entonces, ahorita respondiendo a la pregunta, creo que a final de cuentas el Facility Manager es una figura que tiene un impacto directo con el modelo de negocio de las empresas. Es alguien que puede facilitarle el trabajo a las demás áreas. Entonces, en función de la trascendencia o de los cambios en cuestión de los espacios de trabajo, oficinas abiertas, oficinas saturadas, espacios privados, obviamente se necesita alguien en campo. Los inmuebles son un espacio que necesitan atención, que necesitan servicio, necesitan mantenimiento. Entonces, visto esto y visto que cambian entonces las rutinas, la ocupación de espacios, la funcionalidad, precisamente entonces cambian los programas de atención
no, como bien dices, no importa a lo mejor la región Bajío, norte, sur. Obviamente cambian las características, las afectaciones, los daños, los programas preventivos, correctivos, pero entonces tiene un ajuste un poquito más focalizado, más centralizado en función del modelo de negocio, que es ahí donde el Facility Manager obviamente tiene pues vamos a decir, un tacto muy único, porque está en medio de toda la operación, en medio de toda la necesidad o la voz del cliente de necesidades, y es donde entonces se puede hacer un nuevo balance en cómo se vendrían haciendo las operaciones anteriores. Indudablemente, por, por necesidad, las personas vamos a necesitar volver a un espacio de trabajo, ya sea en mayor o menor medida, menor cantidad, mayor tiempo, mayor o menor ocupación, pero vamos a necesitar ocupando por funciones y por el modelo de negocio de trabajo. Entonces, es importante a lo mejor resaltar estas nuevas necesidades en función de las empresas, en función de la zona, de los sistemas, del BMS, del objetivo de la empresa, precisamente para darle ese nuevo giro de, vamos a decirle, productividad, confiabilidad, resultados entregables, satisfacción. Entonces ese sería mi comentario, y regreso contigo, Eduardo. Muchas gracias, Juan José. Rafael, desde tu punto de vista, ¿qué es diferente ahora, pero qué sería lo que tendríamos que hacer o estamos haciendo y nos falta por hacer para el futuro? ¿Qué esperamos en 6, 12, 24 meses o más con la operación y administración inmobiliaria? Sí, me parece que, como decíamos, los diferentes sectores han tenido comportamientos diametralmente distintos. Tenemos, por ejemplo, el caso de la parte industrial. El sector industrial ha tenido un crecimiento explosivo, que está muy ligado al tema de e-commerce. El e-commerce con la pandemia tuvo probablemente el desencadenar un crecimiento que ya se venía dando desde antes, pero que con la pandemia fue muy, muy dinámico. Y tenemos un sector en donde hay ocupaciones récord. O sea, realmente en la mayor cantidad de las plazas industriales, los niveles de desocupación están bajísimos. Este mismo crecimiento también demanda la atención por parte de los facility managers, en donde los clientes están exigiendo cada vez gente más profesional, más capacitada, sistemas y tecnología que ayuden a controlar una dinámica de crecimiento que no es la habitual y una requisición cada día más de una calidad y de una dinámica de servicio que está muy relacionada con las plataformas cibernéticas. Los clientes que tienen hoy un crecimiento más dinámico son clientes que están acostumbrados a medirlo todo. Son clientes que están acostumbrados a manejarse dentro de plataformas tecnológicas muy sofisticadas y esperan una atención en esa misma forma. Entonces, en el futuro inmediato, yo lo que veo es la demanda de facility managers cada día mejor capacitados, cada día más profesionales, cada día atendiendo a clientes que son así también, clientes más sofisticados y más demandantes de calidad. Probablemente Omar tenga algún comentario por aquí en este sentido. Gracias, Rafa. Completamente de acuerdo con todo lo que ha comentado Lalo, tú, Rafa, Norma, Juan José. Definitivamente la pandemia nos hizo más especializados. ¿Qué fue lo que vimos a nivel México? Por ejemplo, nos metimos mucho en tema de aires acondicionados, revalorizar si los filtros que tenemos tenían que cambiarse por un poro más cerrado, por ejemplo, ¿no? Otro fue, agregamos más mediciones a todo lo que fue nuestro facility, por ejemplo, CO2 y la posible correlación que pudiera haber con la propagación o no propagación. También nos volvimos especialistas en despachadores de gel antibacterial, ¿no? Aquellos que son mecánicos o que son eléctricos. También hubo un impacto, obviamente, desde el punto de vista financiero, al grado que las compañías empezaron a considerar ya
en sus presupuestos una línea solamente para temas de pandemia o de COVID. El servicio de limpieza, como lo han comentado, se especializó muchísimo. Todo lo que es el layout también se reestructuró y definitivamente hay una tendencia, como bien comentaba Norma, hacia sustentabilidad. Es algo que estamos viendo. Y como mencionabas al inicio, Rafa, yo creo que hubo un fortalecimiento del tejido familiar. Al final del día, al haber hecho home office, ayudó en eso. Y finalmente, me gustaría aportar que considero que todo el gremio de Facility Management nos hicimos todavía más resilientes de lo que ya éramos. Ya sabíamos administrar bienes inmuebles y con esta pandemia simplemente fortalecimos más todavía eso. Creo que ese es un comentario que me gustaría hacer. Me gustaría ceder el micrófono de nuevo a Eduardo. Gracias, Rafa. Muchas gracias. Uno de los puntos que se han comenzado a mencionar y donde desde muchos años hemos puesto, digamos, un ojo o medio ojo, pero ahora la atención está puesta sobre ahí, y es las particularidades ambientales. Todos los manejos de sustentabilidad en los inmuebles habían sido pensados o interpretados en el pasado como, bueno, ¿qué tanto puede contaminar un edificio? Contaminan más los autos, contamina más un avión. Es curioso porque la huella de carbono que existe en el planeta, menos del 20% es producida por los elementos de transporte, es decir, vehículos automotores, navíos y transportación aérea. Menos del 20%. Alrededor del 47, casi 50% de la huella de contaminantes es generada justamente por inmuebles, no únicamente por la ocupación de las personas y todo el manejo de residuos que tienen, sino desde el simple hecho de plantarte sobre un terreno y modificar su permeabilidad. De ahí a los materiales que se utilizan, a la cantidad de desperdicios que se genera, las materias primas para la elaboración de equipos, el consumo energético que se requiere, energías que en su gran mayoría son derivadas de combustibles fósiles. Entonces nos llevan a pensar cuáles son los materiales que utilizamos, cuáles son las especificaciones en las construcciones que manejamos y cuál es el uso de energías en cuestiones de tiempos, momentos, ocupación y cuál es el generador de esa energía. Energías limpias o renovables que podemos tomar del viento, del sol, etcétera. Entonces, esto va trayendo una evolución con un impacto grandísimo. Como corporaciones, agremiados al International Facility Management Association, en Capítulo México, pues cada uno de nosotros representa diferentes objetivos de las corporaciones en las que laboramos, pero todos enfocados en el mismo camino para que en el corto plazo la huella sea positiva en cuestión de cuál es el impacto hasta poder lograr un net cero, que ese es un objetivo para el 2050. Estamos tarde en muchas de las acciones, parece como si hubiera mucho tiempo, podemos decir, bueno, faltan todavía 28 años para eso, pero en 28 años o en mucho menos tiempo puede cambiar drásticamente. Entonces, estos objetivos para irlos llevando nos traen a mejores planteamientos en cuestión de manejo sustentable y ambiental. Norma, ¿qué opinión tienes tú acerca de cuáles son los impactos que tenemos en el manejo sustentable y ambiental? Bueno, la verdad que hay varios impactos referente ahora al tema de energías renovables. Es uno de los temas que muchas de las empresas están trabajando. También a nivel sustentable, pues hay varios proyectos de que se tienen a la mano, que se están trabajando con organizaciones internacionales que están liderando proyectos sustentables y se están haciendo asociaciones para poder apoyar a estas empresas a lograr sus objetivos. Como dije en un inicio, uno de los cores principales es la reducción de la huella de carbono. Para eso, pues, se están implementando nuevas tecnologías, se están haciendo proyectos adecuados a edificios más inteligentes, con
muchas áreas verdes también. Entonces, es todo un conjunto de acciones que se están realizando a nivel de organizaciones y a nivel de asociaciones para poder cumplir con esas metas. Y esos impactos nos llevan a un mejor manejo de nuestro planeta. Rafael, adelante, te escuchamos. Sí, y me parece que el tema sustentable está bien relacionado con el tema de la pandemia porque hay al menos un par de ligas importantes. Una de ellas es esta, como ustedes acaban de mencionar, desde luego está la de la salud, o sea, los entornos de trabajo, los ambientes interiores tomaron una prioridad absoluta. Pero ciertamente las empresas más importantes del mundo hoy tienen objetivos ESG muy bien definidos. El tema del entorno, el tema de social y el tema de gobernanza se volvieron muy importantes porque además hay específicamente una línea financiera nueva, que son los bonos verdes, que le permiten a muchas empresas el financiarse de una manera diferente, distinta y evidentemente mejor en la medida en que cumplen con objetivos de ESG. El ESG pues tiene esta parte en donde la sustentabilidad se vuelve prioritaria. El tema de la energía no es la excepción y tenemos clientes que hoy demandan servicios de energy management que definitivamente los profesionales en Facility Management que tienen la preparación pueden dar los datos de cuál es el impacto real en la huella de carbono. Y aquí hay un tema que también se liga, que es el de las certificaciones sustentables. Los procesos de certificación sustentable ayudan a que un edificio, en este sentido, se vuelva un mejor producto. En el momento en que un edificio se certifica sustentablemente y hay una variedad amplia de certificaciones sustentables, pero la mayor parte de ellas incluyen el hacer auditorías energéticas, el entender con claridad en dónde están tus consumos de energía, el entender con claridad cómo puedes generar ambientes de trabajo mucho más robustos desde el punto de vista de proporcionarle a los usuarios un escenario más limpio, más saludable, con mejor aire, con mejor temperatura, un mejor manejo de la basura y de los residuos, el ahorrar agua, el ahorrar energía. Todo esto está ligado y me parece que ya no es una moda, es algo que se originó, desde luego, un poco antes de la pandemia, pero que también ha tenido un efecto muy importante a raíz de que toma más importancia y sobre todo el hecho de que la pandemia haya tenido un periodo tan largo, porque originalmente todos esperábamos que en 2, 3, 4 meses ya estuviéramos hablando de otra cosa. Cuando pasaron 2, 3, 4 meses, resulta que veíamos que el tema estaba muy difícil y dijimos, bueno, para fin de año se va a acabar. Cuando llegamos a fin de año estábamos en los picos más fuertes de contagios y de muertes, lamentablemente. Y pasó otro año más en el que ya nadie sabía cuándo se iba a terminar. Y ahora que parece que baja, hace un par de días había noticia en China de que están teniendo el récord de contagio de nuevo más grande después de 2 años. Entonces, esto ha tenido un periodo extraordinariamente largo y me parece que vamos a tener que aprender a vivir con muchas de estas cosas. Y un escenario bueno es que le saquemos la parte positiva, aprendamos de aquellos temas que se pueden quedar y que pueden ser útiles para siempre. Me parece que los hábitos de sanitización, el tema de prevenir esta y otras enfermedades que pudieran venir en el futuro, el tema de ser mucho más conscientes precisamente de los temas sustentables, de los temas de cómo la tecnología nos puede ayudar, e infinidad de aprendizajes que hemos tenido en el proceso son parte de lo bueno que nos acaba dejando este tema.
te cedo la palabra de nuevo, José. Creo que algo tendrás que comentar en este sentido. Claro que sí, Rafa. Muchas gracias. De manera muy, muy breve. Eh, uno de los grandes retos, ahorita que comentan esta parte de sustentabilidad, bueno, creo que es transformar las prácticas actuales en prácticas sustentables, que eso nos lleva a una transformación, una evolución de cultura dentro de los espacios de trabajo. Y una problemática son los edificios antiguos. A lo mejor proyectos nuevos o edificios nuevos pueden contar obviamente con el apoyo desde un diseño hasta una ejecución sustentable. El gran problema creo que nos puede causar un poquito de dolores de cabeza serían los edificios antiguos, edificios viejos con prácticas no sustentables. Entonces es un proceso de transformación muy complejo. Como bien dices, adelante, perdón, Rafa, adelante. Ahí déjame decirte que hay buenas noticias. Hay certificaciones sustentables que sí están diseñadas para los edificios que pueden tener cualquier edad y que están en operación. Probablemente una de las certificaciones líderes en operación y mantenimiento sea BOMA Best, pero hay otras más. O sea, LEED es por mucho la certificación, sobre todo en América, líder en la parte de diseño y construcción, pero también tiene una certificación en mantenimiento y operación, aunque con un número mucho más bajo que BOMA Best. Y hay otras certificaciones que también permiten el que entres a estos procesos y que permiten que, escogiendo la adecuada, puedas tener un resultado muy, muy favorable. Las certificaciones sustentables no están peleadas con los resultados. Los resultados típicamente de hacer una certificación sustentable superan por mucho, en casi forma inmediata, el costo de la certificación. Incluso sin certificarte, una buena auditoría energética pues te ayuda inmediatamente a tener ahorros muy considerables. Una buena certificación pues incluye esto y el manejo y la prevención de qué es lo que vas a poder medir y obtener después de certificar tu edificio. Entonces, acercarse a quienes conocen este tema y de alguna suerte el escoger la certificación más adecuada para el inmueble, yo te garantizo que es posible con cualquier tipo de inmueble, definitivamente. Claro, claro, y eso te lleva al proceso de transformación donde obviamente un facility manager juega un papel muy clave. Y esa es una parte pues muy importante y entra en las labores. Y bien lo dices, hay certificaciones variadas y se pueden certificar tanto inmuebles como personas. Entonces es donde se empieza a hacer un juego muy, muy interesante de mejora continua. Y por eso en conjunto diferentes instituciones colaboramos para lograrlo. De las 11 competencias en las que interviene el Facility Management dentro de IFMA Global y en particular para Capítulo México, uno de los beneficios que se pueden dar en el momento de agremiarse a IFMA Capítulo México es justamente entender este tipo de diversas certificaciones que hay, que puede ser como con BOMA, con el Green Building Council, etcétera. Pero particularmente con los pasos precedentes antes de llegar ahí. Y esos pasos precedentes son la operación bajo protocolos y procesos de una forma que en autogestión los audites para implementar esas mejores prácticas. Es la continua mejora de cuáles son las actividades que haces. Bien lo explicaba Rafael, el retorno de inversión es muy corto y paga a la larga no únicamente muy buen dinero, sino bonos verdes también. Y hay puntos relevantes en los que se hace para manejos de desperdicios, para separaciones, reciclajes, tipos de materiales que se utilizan. Y el momento en el que después de haber implementado estas mejores prácticas tienes un periodo de 12, 18 meses de medición, puedes entonces certificarte, que es lo que cualquiera de las agencias te va a estar pidiendo, por lo menos el periodo de medición, para poder tener una comparación durante los 6, 9 o 12 meses que durará la auditoría y la implementación.
Entonces, estás ya teniendo un span de tiempo bastante comparable por cuestión estacional, por cuestión de diferentes circunstancias de ocupación, horarios, diferentes tipos de cambio de horarios de verano, etcétera, utilizaciones de energía. Hay muchos factores que intervienen. Entonces, bueno, todos estos cambios van marcando. A la hora que los mides en cuestión financiera, el retorno de inversión, pues bueno, hemos encontrado que hay puntos en donde vienen entre 9 y 14 meses como promedio. Sí hay algunas inversiones que se pueden extender hasta los 18 meses, que creo que pensando en el beneficio del planeta y de la utilización de materiales, procesos y tecnologías, así como combustibles o generadores, el pensar en un retorno de inversión de 18 meses es muy bueno para poder lograr las metas a futuro. Así es, sí. No sé si en este momento de la mesa redonda, bastante activo, no sé si tenemos alguna pregunta, Valentina. Me gustaría agregar algo nada más. Por favor, Rafael, por favor. A tu punto, y es que me parece que la certificación sustentable, que en algún momento puede haberse visto como un tema caro y como un tema de gasto, es en realidad una excelente inversión y financieramente es redonda, porque además de esto que tú acabas de mencionar, hay que mencionar también que los inversionistas institucionales, los inversionistas que realmente están en la compra importante de portafolios, están dispuestos a comprimir su CAP cuando un edificio está certificado sustentablemente. Esto no lo hacen los inversionistas institucionales porque les gusten las calcomanías de una certificación sustentable. Lo hacen porque están conscientes de que un edificio que pasó por ese proceso es un mejor producto. Un edificio que tiene una certificación sustentable acredita por sí mismo que es un mejor producto y la compresión del CAP que están dispuestos a hacer estos inversionistas están entre 100 y 150 puntos base en el CAP. Esto es una barbaridad de dinero. Entonces, quien es dueño de un edificio debiera estar interesado en certificarlo simple y sencillamente porque su activo vale más después del proceso. Sí, indudable, muy buen punto. Sí. Si me lo permiten agregar, estimados Lalo, Rafael, en base a lo que estaban comentando ahorita los edificios, revitalizar y certificaciones, sabemos que lo que más demanda energía eléctrica en un edificio es el aire acondicionado, al igual que la iluminación. Entonces, si revitalizamos esos sistemas con sistemas más eficientes, variadores de frecuencia, y cambiar tecnologías de fluorescentes, porque todavía hay edificios que tienen este tipo de tecnología a LED, eso va a dar un retorno de inversión interesante. Y como bien decía Lalo, un retorno de inversión que es a favor del planeta. Me gustaría haber apuntado eso. Gracias, Lalo. A la orden, gracias. Sí. Sí, Valentina, ¿tendremos alguna pregunta? De momento todavía no nos comparten preguntas, pero complementando a lo que han dicho hasta ahora todos presentadores, miembros de IFMA, sobre esta conciencia sí de la sustentabilidad del edificio, del inmueble y todo, pero también esta pandemia nos ha dado sobre todo conciencia en el concepto de wellness, ¿no? De que las amenidades, el confort, todo lo que también rodea al empleado y que como facility managers tenemos que también poner especial atención y ver por el bienestar de todo, no solo del inmueble y también de los trabajadores, ¿no? Entonces, es interesante ver cómo todo esto se complementa en certificaciones y en conciencia, en cuidado. No sé, ustedes como CFMs, cómo ven esta parte también de wellness, del estrés, de la ergonomía. Bueno, el aire acondicionado sobre todo sí es muy importante, pero todo, ¿no? También factores emocionales, afectivos, esto también es muy importante, ¿no? Sí, está vinculado a lo que mencionábamos, Sí. porque parte de las certificaciones que se pueden obtener, y son certificaciones sustentables también, son estas especialmente dirigidas a lo que acabas de mencionar, como Fitwel o Well. Definitivamente, además, es parte del tema
del ESG. O sea, en el momento en el que tú tomas acciones concretas para la parte social de la empresa, uno de los capítulos importantes es precisamente el atender a temas como este, en donde tus colaboradores y los usuarios de tu edificio pues demandan cada día de manera más importante la atención a estos temas, y entonces todo empieza a ligarse. El tema del ESG, el tema de las certificaciones, el tema de la atención en conjunto y integral a estas cosas para también atender, desde luego, la parte de salud. La parte de salud no se va a acabar con la pandemia, por mucho que esta acabe durando, un día se va a acabar. No se va a acabar en el sentido de que el bicho desaparezca. La gripe española mató más personas que las que ha matado la pandemia de COVID en todo su conjunto, pero sigue habiendo influenza. El tema es que ya no es noticia, y no es noticia porque se puede atender mejor, porque se puede controlar mejor, porque hay vacunas. Y eso nos va a pasar con el COVID. Sin embargo, la lección, regreso, me parece que nos deja cosas muy buenas y pone énfasis en que atendamos adecuadamente todos estos temas de manera integral. Sí, es muy relevante lo que se menciona en cuestión del impacto humano. Valentín explicaba cuál es el bienestar hacia las personas, todo el tema de wellness. Bueno, aquí hay puntos muy interesantes porque llevamos muchos años platicando de la experiencia humana. Pues todos sabemos que hay 3 o 4 factores, vamos a dividirlo en 4 generalmente, los aspectos del facility management: los servicios suaves, los servicios duros, los servicios de ocupación y utilización, y los servicios hacia la gente. Típicamente se hablaba de recepción, concierge, pero bueno, va más allá. Hay diferentes encuestas que se han manejado. Tenemos el impacto de la gran renuncia que existe en todo el mundo. Juan José puede explicarnos un poco más sobre las investigaciones que ha hecho acerca del Great Resignation que está ocurriendo globalmente. Pero, ¿qué es lo que las personas esperan cuando se acercan a ocupar, a utilizar, ya sea como inquilinos o como visitantes de un inmueble, o como inversionistas y propietarios? ¿Cuál es la experiencia humana que se va a tocar ahí? ¿Cuáles son los espacios de recreación, de utilización? Se hablaba de confort, de ergonomía, temas que no únicamente por cuestión normativa se tienen que cumplir, sino por consecuencia de la ocupación de nosotros como seres humanos. Entonces, no sé, Juan José, si quisieras platicarnos un poco acerca de cómo esto impacta con las personas, y quizá Norma también puede ampliarnos un poquito sobre el tema. Claro que sí, Eduardo, con gusto. Precisamente ese es un factor que empezó a detonar lo que no nada más necesitaban un espacio de trabajo, necesitaban un espacio de trabajo ameno, confortable, cultura organizacional, flexibilidad, y no tanto un salario como tal en específico. Buscaban comodidad como ser humano. Entonces, esto empezó a orillar a que las personas buscaran o busquen, obviamente, porque eso no ha terminado, apenas está empezando, busquen compañías o empresas que les ofrezcan unas excelentes condiciones de trabajo en todo lo que son las amenidades, en todo lo que es el inmueble, en todo lo que es la cultura, porque ya empiezan a balancearse, vamos a llamarle ecosistemas, así como lo están denominando en específico, precisamente en el mundo del Facility Manager, empiezan a balancearse ecosistemas, como personas en el espacio de trabajo, en la familia, en cuestión personal, en cuestión privada. Entonces, ya se empiezan a mezclar todos esos ecosistemas y las personas buscan precisamente el confort, una empresa que les ofrezca ese confort. Si quieres, le pasamos la palabra a Norma para que también nos platique un poquito de eso. Y creo que Omar también, si no estoy mal, Eduardo, perdón, él maneja mucho lo que es la parte de servicio al cliente, experiencia, y nos puede dar datos muy interesantes.
Sí, gracias, Juan José. Definitivamente, hoy en día las organizaciones están muchísimo más enfocadas en el bienestar de los empleados. Esto no solamente a través de tener mejores espacios de trabajo, áreas colaborativas, sino recreativas, en que podamos compartir y tengamos más servicios que puedan hacer los lugares de trabajo más amenos y las personas puedan sentirse mejor, o sea, tener espacios de lactancia para las mujeres, baños especializados para que cumplan con todos los requisitos. También la tecnología juega muchísimo, en un papel muy importante en tener salones preparados específicamente para conferencias virtuales, que todos puedan convivir de una manera más creativa, ¿no? Entonces, no solamente es tener un espacio de trabajo donde me llego con mi laptop, me siento y me voy, sino es más que todo la convivencia interna y que sí, sinceramente, lo hemos visto dentro de la parte de mis clientes a lo largo de todo este tiempo, pero sobre todo ahora, con la pandemia se ha visto un cambio muy, muy drástico en el sentido de que ya no solamente es tener tu espacio de trabajo, tener tu locker, sino que ya es convivir, hacer estos espacios recreativos, estos espacios amenos, áreas verdes, en que realmente las personas puedan sentirse mejor. Entonces, sí se están apuntando muchísimo a que las empresas vayan evolucionando y vayamos creando todos esos espacios colaborativos de mejor manera, ¿no? Entonces, te cedo el micrófono, Omar, para que puedas. Gracias, Juan José. Norma, como bien comentaban, en temas de servicio al cliente es muy importante porque hoy día lo que los usuarios de los edificios están buscando es qué seguridad le estamos dando en cuanto a lo que es el ambiente. Entonces, creo que un estudio de calidad del aire es importante poderlo tomar en cuenta y estar muy al pendiente de lo que es el aire acondicionado para poder dar un customer experience, además de saludable, confortable, ¿no? Que la temperatura de confort sea buena. Y algo que a veces es importante mencionar es el servicio de alimentación en los clientes que lo tengan. Considero importante que siempre estemos monitoreando todo ese servicio al cliente. Hay distintas tecnologías como pequeñas tablets que puedes poner a la salida de un servicio de alimentación donde puedes apretar qué tanto gustó el menú o no. Y en base a eso ya empezar a meterte a dar analytics para ver gustó o no gustó y qué puedes hacer para hacer estos cambios de menú. Los espacios, como bien comentan, empiezan a ser más eco-friendly y además empieza a haber espacios donde permiten ya, empieza a ser pet-friendly también, ¿no? Empiezan a dejar o permitir que entren mascotas. Entonces, estamos viendo un boom que ya venía desde antes, pero ahorita se ha acelerado más y las tecnologías desde reserva de salas a través de tu celular o levantar un ticket a través de tu celular, eso no lo teníamos hace 10, 15 años, ¿no? Entonces, creo que también hacia allá va la tecnología. Gracias, Juanjo. Norma. Te regreso el micrófono, Lalo. Sí, muchísimas gracias. No sé si tenemos alguna pregunta, comentario adicional, pero es muy importante recibir de diferentes profesionales y líderes en el mercado mexicano y con impacto, por supuesto, en la región, con entendimiento global acerca del Facility Management y lo que IFMA Capítulo México puede hacer. No sé, Valentina, ¿tenemos alguna pregunta? Sí, tenemos un par de preguntas. La primera sería, con gusto. ¿Cuál metodología consideran la mejor para una auditoría energética, considerando que sería la primera vez y base de inicio de proyecto? Bien, ¿alguien gusta tomar la me pregunta? Me Adelante, parece que Rafa. la metodología, desde luego hay mucha normatividad al respecto, pero la metodología tiene que estar relacionada con el proyecto mismo. O sea, aquí es donde hace muchísimo sentido tener un experto comandando el tema, porque el proyecto mismo puede variar muchísimo. O sea, evidentemente no es lo mismo si estamos hablando de un edificio de oficinas, de una nave industrial, que pudiera ser, por ejemplo, logística y distribución, o de una nave industrial de manufactura o de transformación. Estamos hablando pues de características muy, muy diversas. La metodología, si bien tiene que escogerse adecuadamente,
lo cierto es que está determinada precisamente por los elementos y la medición que se pueda hacer de los mismos que integran el proyecto. Me parece que igual en este tema que en otros, el quid está en que sobre el tema que tratamos hoy del impacto en la pandemia, justamente nos da la oportunidad de replantearnos a qué vamos a ir de nuevo al edificio, cuáles son los consumos que podemos mejorar, cuáles son las prácticas que realmente tienen que cambiar. Yo lo traduzco en ejemplos muy simples. O sea, la gente, por ejemplo, que va a contestar todo el día sus emails y va a leer información en su computadora, pues ¿qué sentido tiene que vaya al lugar de trabajo? Eso lo puede hacer desde su casa igual o quizás hasta mejor. En cambio, el ir a la oficina hoy replantea a la oficina o a la nave industrial o al centro comercial, pero hoy replantea a qué vamos a ir. Y ahí hay también mucho trabajo relacionado entre el Facility Manager y los Project Managers, que hoy tienen una dinámica de demanda muy intensa porque hay quien está modificando sus layouts en forma muy importante, que desde luego acaba en que eso transforma los espacios y el trabajo del Facility Manager se ve afectado porque tiene un proceso de cambio y además tiene una modificación en lo que se venía haciendo en ese mismo espacio. Y yo lo veo como una cosa buena. Me parece que al final el replantearse este tipo de escenario y volver a pensar qué es lo que tiene valor de ir a juntarnos en una oficina, qué es lo que tiene valor de colaborar con los demás, qué es lo que hace que tenga sentido el desplazarte a tu lugar de trabajo, porque lo cierto es que una buena parte de la tecnología en todos los casos nos da la oportunidad de quizás atenderlo remotamente, pero es distinto. Creo que José quiere comentar algo. Tiene la mano levantada. Adelante, Juanjo, por favor. Gracias, Rafa. Gracias, Eduardo. Complementando lo que decía Rafa, hay una metodología y atendiendo muy puntual. Como bien decía Rafa, hay muchas metodologías. Facility Manager lo complementa con más. El primer, ya lo tocamos hace rato en el tema sustentabilidad, son mediciones. Hay que saber qué está y cómo se está utilizando. El segundo punto es mediciones con estudios de factibilidad para saber qué se puede cambiar y si se puede cambiar. Y el tercer punto es, después de esto, del punto 1 y 2, mediciones, factibilidad, ahora sí un programa de intervención con un escenario financiero. Y finalmente, donde complementa el Facility Manager, viene la parte de las mediciones y el control, como bien decía Rafa, en conjunto con un Project Manager. Entonces es un proyecto a mediano o a largo plazo y es un proyecto muy interesante. Esa sería un comentario en complemento un poquito a lo de Rafa. Les regreso la palabra, Eduardo. Muchas gracias. Sí. ¿Tenemos alguna otra pregunta, Valentina? Sí, gracias. Otra dice, buenas tardes. En la parte de datos, Big Data, Cloud Computing, inteligencia artificial, IoT, etcétera, ¿cómo hacer uso de esta información para personalizar el servicio y anticipar los cambios? Por supuesto, es una excelente pregunta. Si me gustan, tomo un poquito para comentarla. Mientras tanto, Valentina, ¿cómo pueden hacer nuestros amigos, colaboradores, colegas que hoy están conectados, cómo pueden hacer sus preguntas en el chat? Hoy están conectados a través de la plataforma Unici, entonces, ¿cómo le harían? ¿Si puedes brevemente explicar para que todos sepan? Sí, justo en Unisu está un cuadrito que dice chat y ahí es donde pueden ingresar sus preguntas. Si les aparece del lado derecho, si no me equivoco, y ahí justo nos pueden compartir comentarios. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, respondiendo a la pregunta, excelente, como todas las que han hecho.
La información, toda la data que se tiene, recabar estadística, tiene que servir para toma de decisiones. Como cuestión estadística, siempre es bueno tener registros de cuándo, cómo y qué volúmenes de cosas ocurren. Pero la parte relevante de la información es que sea utilizada para la toma de decisiones basado en elementos históricos. Modificar o mantener las tendencias, ya sea para positivo o reducción cuando hay impactos negativos, los que se pueden tener si se incrementan. ¿Y cómo poder anticiparnos a esa toma de decisiones? Pues bueno, típicamente pensábamos únicamente en el modelo de operación, prender y apagar. Después se transformó en el modelo de correcciones, pues cuando algo falla lo reparo. Después vino la tendencia de hacer mantenimientos preventivos. Pues bueno, vamos a prevenir que algo ocurra, entonces con determinada frecuencia tengo que hacer algunas tareas. Y después se puso sobre la mesa la parte predictiva. Bueno, podemos hacer análisis de aceite, análisis de vibraciones, ultrasonidos o algunos elementos con análisis serios de ciclos de vida de activos. Pero hoy, adicional a ello, lo que tenemos es cuáles son los impactos con lo que los fabricantes y nuevas tecnologías ofrecen en el mercado. Basado en estos elementos y con las tendencias de la data histórica, como indica la pregunta, es ¿cómo hacemos las tomas de decisiones? Pues justamente para en el mejor momento, en el punto óptimo, con la menor afectación a la vida útil y poderlo prolongar, ya sea de un sistema, de un equipo o de un inmueble, en el momento adecuado, que la inversión sea la necesaria. Ahora, cuando hablamos de la inversión necesaria, no es únicamente gastar fuertes sumas de dinero para mantener determinados niveles, sino solo intervenir aquellos puntos de un sistema, de un equipo o de un inmueble que lo requieran en el momento que lo requieren. Para eso es lo que utilizamos la data. Data que puede venir de toma de campo, sistemas MMS, Computerized Maintenance Management System, de BMS, que es el Building Management System, de muchos interactuadores con los que se pueden manejar presiones, volúmenes, flujos, temperaturas, etcétera. Entonces, bueno, esa información es la que nos da cuáles son las pautas de toma de decisión. Muchas gracias, Eduardo. No sé si algún otro miembro quiera agregar algo más a esta pregunta. Si no, pasamos a la siguiente. Si me lo permiten, Valentina, Sí, me claro. gustaría agregar en base a lo que comenta Lalo, que también Claro. una de las metodologías que pueden apoyar mucho en todo lo que es data management es la tecnología de Six Sigma. Mediante los pasos de definir, medir, analizar, mejorar y controlar, y teniendo la data, como bien comenta Lalo, va a ayudar mucho a que cualquier proceso que sea repetitivo puede mejorar a lo largo del tiempo. Gracias. Muchas gracias, Lalo y Omar. La siguiente pregunta que tenemos es, ¿cuál es la certificación sustentable para ustedes más accesible en este mercado? ¿Me permiten? Les voy Por a... favor, Ra. Me parece que, de nuevo, depende mucho de los objetivos que tengas. Las certificaciones son distintas. Hay algunas que permiten tener resultados mucho más rápidos, mucho más sencillos, y hay otras que efectivamente requieren de un proceso más largo. Hay diferencias importantes. Por ejemplo, el costo del certificado puede ser desde 10 hasta 7 veces menor entre una certificación LEED y una certificación BOMA-BEST. Aunque es curioso, la certificación BOMA-BEST tiene 10 capítulos y LEED solo tiene 5. Está también la posibilidad de certificar con Edge, certificar con Fitwel, certificar con Well, certificar, depende muchísimo de qué es el objetivo que tengas y cuáles son realmente los parámetros que te interesa obtener y los resultados que te interesa impactar después del proceso de certificación. En costo, sí hay diferencias importantes, pero también, insisto, las certificaciones no están peleadas con los resultados y por lo tanto me parece que se parecen mucho más a una inversión que a un gasto.
y la manera de determinar cuál es la más económica, entendiendo por económico no lo más barato, sino lo que te da mejores resultados con la inversión más adecuada, pues es el proceso natural, me parece que es el tener diferentes alternativas, compararlas y te va a resultar mucho mejor y mucho más barata aquella que se adecue a darte lo que estás buscando. Sí, es muy importante lo que menciona Rafael en cuestión de la diversificación que hay de certificaciones para inmuebles, que básicamente es cuáles son los procesos, los sistemas y las personas que operan y administran esos inmuebles para obtener en consecuencia la certificación, aunado a los materiales, procedimientos de construcción, determinar, como mencionábamos hace rato, si es un edificio nuevo, si es su primera o segunda certificación o si es un edificio ya existente. Pero también es muy importante poner atención en que todo comienza con el entendimiento que tenemos nosotros como profesionales. IFMA, Capítulo México, pone a la disposición 3 diferentes certificaciones. CFM, que es pues la joya de la corona, Certified Facility Manager. La certificación más básica que tenemos es FMP, que es el Facility Manager Professional, pero hay una en particular con 7 elementos muy importantes a analizar y en vasta profundidad, que es el FMS, que es Facility Manager Sustainability. La intención de esta certificación es preparar y certificar a todos los profesionales interesados en los temas de manejos ambientales y sustentables para poder dar las herramientas de toma de decisión de cuál es la mejor alternativa, cómo analizar esas diferentes alternativas, dónde buscarlas en el mercado, tomar los perfiles y partidos de los diferentes edificios en cuestiones de edad, mecanismos, situaciones de ubicación geográfica, estacional, etcétera, para poderlo hacer. Entonces, en IFMA podemos también ayudarles con estos elementos de educación para que a través de diferentes cursos que ofrecemos se puedan tener la certificación en sustentabilidad como Facility Manager. Y justo es la herramienta ideal por excelencia para la toma de decisiones sustentables. Muchas gracias, Lalo. Esas son las preguntas que tenemos por el momento. No sé si quieran complementar algo los demás speakers sobre esta pregunta. Creo que no. Podríamos cerrar ya nuestra mesa redonda del día de hoy. Muchísimas gracias por la participación de todos. Ha sido una interacción muy buena. Siempre es un gusto verles, aunque sea de forma virtual. Nuevamente, muchísimas gracias. Rafael, como vicepresidente del Capítulo México de IFMA, por favor, si gustaras cerrar el evento del día de hoy. Y bueno, pues de nuevo, como bien decía Lalo, agradecerle a todos, a los speakers que estuvieron hoy con nosotros, que nos han hecho favor de aportar y de dar sus comentarios sobre este tema, y a cada una de las personas que se conectaron por su tiempo, por su interés, y las invitamos a que participen con nosotros en el capítulo. IFMA es una organización que tiene miles de asociados y esto no es casual. La organización tiene muchos beneficios y en la medida en que tengamos una comunidad más fuerte, en la medida en que tengamos un gremio más unido y que podamos vernos y encontrarnos a través del capítulo, pues creo que tendremos una herramienta en México que en muchos otros lugares del mundo ya ha probado sus beneficios y ha probado el ser uno de los aportes importantes para las gentes que estamos involucradas con el Facility Manager. En ese sentido, pues les agradezco a todos haber participado y esperamos que no sea la última. Vamos a invitarles a muchos eventos con estas características y esperaremos variar los temas, esperaremos pues procurar que cada vez sea más interesante y que nuestra comunidad, insisto, sea más grande.
Muy, muy buenas noches y no sé si alguien tenga algún punto a agregar. Nuevamente agradecer la participación de todos a nombre de IFMA Capítulo México, y en mi carácter de presidente de la asociación, agradecer a todos los colaboradores ponentes del día de hoy y, por supuesto, esto no sería posible sin la participación de todos nuestros escuchas del día de hoy. Muchísimas gracias a todos. Muy buenas noches. Muchas gracias Muy a buenas todos. noches, Valentina. Gracias. Gracias. Cuando los que tengan dudas, estaremos compartiendo el informe de salarios y compensaciones de Facility Manager en México. Entonces, ahí podrán obtener mucha más información sobre la industria y los beneficios, como han mencionado los miembros hasta ahora. Alex y Valentina, muchísimas gracias. Gracias a todos Muchas ustedes. gracias. 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 Buenas noches. Estén muy bien. Gracias a todos.